Hola, hoy vamos a ver el lenguaje HTML. El lenguaje HTML corresponde a las siglas de lenguaje de marcas de hipertexto. Es un lenguaje que se creó en el año 91 por Tim Berners-Lee y que en sus orígenes tenía el objetivo de poder promover la información a través de un medio digital. También contaba con 22 elementos en su comienzo. El lenguaje HTML es un lenguaje que se escribe en documentos de tipo ASCII, o sea, solo texto, y se basa en etiquetas. Cada etiqueta tiene un formato como el que se puede apreciar acá, en donde se abre con un nombre de etiqueta. Aquí son fundamentales entonces los símbolos de mayor y menor. Luego vienen los atributos, que están compuestos por pares, clave, valor. Y finalmente tenemos un contenido que va dentro de las etiquetas. Las etiquetas pueden ser etiquetas de apertura y también existe una etiqueta de cierre que va con el mismo nombre de la etiqueta de apertura. Pero vamos a encontrar algunos casos en los cuales solamente se genera la etiqueta de apertura y no existe una etiqueta de cierre. Se recomienda que el nombre de las etiquetas se escriba en minúsculas. Por ejemplo, una etiqueta podría ser strong, que se puede entonces escribir de esta manera. Entonces tenemos la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y en medio tenemos su contenido. En este caso esta etiqueta no posee atributos. Los atributos determinan la manera en la cual nosotros podemos configurar la etiqueta. Típicamente las etiquetas poseen diferentes alternativas de configuración, ¿ya? Los atributos pueden ser globales para todas las etiquetas, es decir, existe el mismo atributo en todas las etiquetas, pero también hay algunos atributos que son específicos según la etiqueta, ¿ya? Y pueden ser obligatorios en algunos casos y en otros opcionales. Entonces, por ejemplo, un atributo podría ser la palabra ID y luego de eso viene el valor que siempre va entre comillas, aunque sea un valor numérico. Bueno, en realidad también se pueden escribir comillas simples, ¿ya? Pero se recomienda que las comillas dobles sean las de uso general, cuando no tengamos que definir comillas dentro de comillas, ¿ya? Más adelante, en algún momento, vamos a ver esos casos. Dentro de los atributos comunes que podemos encontrar para las etiquetas están, por ejemplo, el ID, que corresponde a un identificador que nosotros le damos a una etiqueta HTML, y la idea es que exista solamente una dentro de esa página o de ese documento HTML. También está la clase, ¿ya? En la cual nosotros podemos establecer un género o un tipo para esa etiqueta y que se puede repetir muchas veces dentro de la página, no necesariamente tiene que ser única. Esto se usa típicamente junto con hojas de estilo CSS, que vamos a ver en otras diapositivas. Lang, que corresponde al idioma en el cual está escrito el contenido HTML. Translate, que en este caso puede ser un booleano, sí o no, y que indica, y que por defecto es sí, y que indica si la etiqueta puede ser traducida o no. Esto es porque hay muchas herramientas en línea que permiten traducir las páginas, y en aquellos casos en donde nosotros no queramos que ese contenido se traduzca, entonces debería tener este atributo y seteado a no específicamente. El title, que corresponde a un título, y en este caso ese título, si pasamos el mouse sobre una etiqueta, por ejemplo, supongamos que es una imagen, y pasamos el mouse sobre esa imagen y tiene un atributo de tipo title, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a mostrar un tooltip, es decir, un mensaje en color amarillo típicamente, con el texto que nosotros hayamos definido. Bueno, el Access Key, que permite definir una combinación de teclas para poder activar ese elemento HTML, y el Style, que permite definir estilos específicos o personalizados para ese atributo, perdón, para esa etiqueta HTML. Bueno, como ya lo habíamos mencionado entonces, el elemento o el identificador en este caso permite individualizar
a un elemento HTML, a una etiqueta, ¿ya? De tal manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos varios etiquetas div dentro de una página y queremos aplicar algún estilo especial o alguna propiedad especial, entonces tenemos que identificar con el ID de forma diferente a cada uno de ellos para poder individualizarlo. Tiene que ser único dentro de la página. Y la diferencia con las clases, como ya lo habíamos comentado entonces, es que nosotros podemos indicar que, por ejemplo, existen varias etiquetas que comparten la misma clase o la misma tipología, como acá se aprecia en este ejemplo, en donde un div que no es nada más que un contenedor, ¿ya? Nosotros le podemos aplicar una visualización si queremos o no, pero es totalmente invisible. Este div puede ser, por ejemplo, de la clase anuncio, ¿ya? Y al ser así, entonces le podemos dar después características como colores o formas especiales, ¿no es cierto? Y que pueden ayudar para individualizar a una cierta categoría de elementos que queremos que tengan una misma característica visual, por ejemplo. Bueno, en este ejemplo que está acá, aunque los textos no son los mismos, por lo tanto no pertenecen a la misma clase, pero por ejemplo, si el último div dijera anuncio primero o anuncio solamente, ambos dijeran anuncio, entonces compartirían la misma tipología y por lo tanto se les podría dar el mismo formato. Bueno, existen varias etiquetas que permiten dar ciertos formatos al texto, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, están la etiqueta strong, que permite indicar que hay ciertas palabras que son claves, o el por ejemplo, que permite enfatizar un texto, o mark, por ejemplo, que es para hacer un texto resaltado, típicamente con rotulador amarillo. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad de poner itálicas o cursivas con el I. Con el V, por ejemplo, está las negritas. Tenemos con el U la posibilidad de hacer subrayados, ¿ya? Con el S nosotros podemos indicar situaciones en las cuales tachamos, por ejemplo, un texto. Con el span podemos indicar que hay textos que no tienen algún significado, ¿ya? Y la cita es cuando queremos, por ejemplo, dar el formato de libro o de documento y hacer alguna cita específicamente de algún párrafo. Si queremos agrupar información, esto de manera lógica, también existen algunas etiquetas que nos van a ayudar en eso. Por ejemplo, está el div, que es muy utilizado, aunque ya no es tan utilizado en el HTML5, ha sido reemplazado por otros elementos que tienen más semántica, pero se puede todavía utilizar. Está la etiqueta de párrafo, o el P, que es muy utilizada para dar formato al texto, para organizar el texto. Está el preformateado, que permite respetar todos los espaciados, saltos de línea que nosotros queramos dar. El block quote, que permite establecer o agrupar cierta información dando características de cita. El main, que es un contenedor principal. El HR, que es simplemente una separación lineal entre dos grupos de información. Una línea, en otras palabras. Una de las etiquetas muy utilizadas y que típicamente hoy en día se les da formato visual distinto, pero que existe desde los inicios, es la etiqueta A, ¿ya? Que corresponde a la etiqueta de referencia. Con esta etiqueta nosotros podemos crear enlaces o hipervínculos a otros documentos o recursos, ¿ya? Como lo podemos apreciar, por ejemplo, en este ejemplo, ¿ya? En donde tenemos una URL que estamos referenciando y un texto que tenemos como contenido dentro de la etiqueta, el cual va a aparecer entonces como con una línea de subrayado, ¿no es cierto? Y va a ser sensible entonces al mouse y cuando pinchemos en él nos vamos a ir a la URL a la cual hace referencia. Bueno, esta etiqueta, dado su importancia, tiene muchos atributos diferentes que no los vamos a especificar ahora, pero es importante saber, digamos, que podemos configurarla según se necesite. Más atributos de la etiqueta para hipervínculo.
Bueno, los comentarios, cuando necesitemos hacerlos dentro de un documento HTML, simplemente los vamos a colocar abriendo el símbolo, en este caso de mayor, después el exclamativo, dos guiones y enseguida viene el texto que queramos nosotros incluir, ¿ya? Y lo cerramos simplemente con dos guiones y un símbolo de menor, ¿ya? Entonces, esa es la manera en la cual podemos incluir comentarios en cualquier lugar. Bueno, hay algunos elementos que vamos a tener que utilizar en ciertas partes de la asignatura, como por ejemplo los botones. Son elementos muy utilizados a los cuales podemos dar diferentes estilos. Eso ya lo podemos hacer con hojas de estilo. Y para eso entonces esto cae en la categoría de elementos de input, es decir, es una etiqueta de tipo input, ¿ya? A la cual nosotros le seteamos el tipo, su atributo tipo, y que va a decir entonces en este caso button, o sea, le vamos a decir que va a ser un botón. Tenemos dos alternativas. La primera es hacerlo a través de la etiqueta input, ¿ya? En cuyo caso entonces tenemos que indicar que va a ser un botón. Tenemos que indicarle el nombre al botón a través de la atributo valor o value. Y bueno, en este caso, solamente para darle un funcionamiento, estamos diciendo que si se presiona el botón, entonces se gatilla un código en JavaScript. En onClick significa que es un evento que se está capturando. Y en este caso lo que va a hacer es llamar a la función de JavaScript que es alert. Y eso simplemente muestra una ventana en pantalla, como lo pueden ver en la animación, que muestra un mensaje. La segunda alternativa es a través de la etiqueta button, que es una etiqueta alternativa y que permite hacer algo parecido, pero ahora la diferencia es que en el contenido nosotros colocamos el texto que va en el botón. Esto nos da más flexibilidad porque podemos, por ejemplo, en el contenido incluir imágenes, iconos, por ejemplo, y podemos hacer entonces botones más modernos o simplemente iconos, ¿ya? Sin poner entonces el nombre o el texto que queramos que aparezca en el botón en un atributo, como lo hacemos en la primera alternativa. La segunda alternativa es más flexible, o sea, podemos encadenarla con otras etiquetas. Otra posibilidad de uso de la etiqueta input es diciéndole entonces que queremos que se ingrese un texto. Entonces, en este caso, el tipo va a ser text, ¿ya? Y nos da la posibilidad entonces que podamos capturar un texto ingresado por el usuario. Ese texto es un texto string siempre, de tal manera que nosotros tenemos entonces que validar si es que queremos el ingreso numérico, que ese texto está siendo numérico. En el HTML5 se puede validar o forzar a que el ingreso de información sea de un tipo específico que nosotros queramos, pero eso lo vamos a ver en otras láminas. La otra alternativa es que nosotros, por ejemplo, tengamos un input que se comporte como un radio button. Esto en programación es muy conocido, o sea, no es solamente algo que se use para HTML, en otros lenguajes también existe. Eh, por lo tanto, entonces este radio button va a tener el uso que ustedes ven abajo en la animación, en donde nosotros podemos tener varias alternativas, pero la selección es única, es decir, solamente se permite una sola de esas alternativas, ¿no es cierto?, de selección en este momento. Para que eso funcione, entonces tenemos que tener que el tipo entonces de esta etiqueta input va a ser radio y en el name, en el atributo name, nosotros ponemos entonces el mismo texto, ¿ya? El mismo nombre para todos aquellos radio button que queramos que se agrupen entre sí. Eso significa entonces que si creamos un radio button, otra etiqueta de este tipo y le ponemos otro nombre, se entiende que ese va a ser otro grupo de radio button que corresponde a otras alternativas de elección diferentes, totalmente independientes al primer grupo. Otra posibilidad de configuración de la etiqueta input, la cual es muy versátil, es el checkbox. Si nosotros seteamos en type, entonces, con la palabra checkbox, nosotros podemos entonces tener ahora una lista de alternativas de selección múltiple. Esto es bastante usado, así que lo van a usar probablemente en más de una ocasión. Otra alternativa es usar la etiqueta input con el type seteado password. Esto va a ser útil cuando, por ejemplo, queramos ingresar una clave, ¿no es cierto? Y no queremos que sea observada por alguien que esté al lado de la persona del usuario, ¿no es cierto?, en el computador. Es decir, simplemente se vean símbolos o puntitos, ¿ya? Entonces, para eso el type tiene que indicar entonces la palabra password. De esa manera entonces podemos lograrlo.
Existen otros etiquetas que son también de tipo input, pero son más utilizadas en el HTML5, se han mejorado en el HTML5, por lo tanto las vamos a ver en esas diapositivas. Otra etiqueta entonces, la de imagen. En esta etiqueta, que también la van a usar mucho, nosotros podemos entonces en el atributo src, que es el source, establecer la URL o la dirección donde tenemos una imagen, ¿ya? Puede ser una dirección hacia, sin ruta, digamos, eso significa que va a estar la imagen en la misma ubicación donde está la página web, pero si le ponemos una ruta puede ser inclusive a otra dirección en la web, no necesariamente de nuestra página. Puede ser totalmente diferente. Hay otros atributos que le podemos agregar acá, como por ejemplo el ancho, el alto que va a tener la imagen. También vamos a usar bastante los títulos. Esto se logra a través de la etiqueta H1, H2, H3, H4, H5 y H6, que permiten entonces configurar textos como títulos en diferentes tamaños, como los que ustedes pueden apreciar acá en la imagen. Si queremos formatear texto, esto ya lo vimos en una lámina anterior, nosotros podemos entonces usar la etiqueta V para la negrita, la I para la cursiva, la U para el subrayado, y si queremos cambiar el color, usamos la etiqueta Font Color, por ejemplo, en donde establecemos ahí que el texto que coloquemos como contenido va a tener un color específico. Si queremos, por ejemplo, usar un texto en superíndice o en subíndice, usamos entonces las etiquetas sub y sub respectivamente. Entonces ahí pueden ver el efecto que se produce con estas etiquetas, ¿no es cierto?, sobre los textos. Bueno, otra etiqueta que también vamos a usar en muchas ocasiones va a ser la etiqueta table o para construir tablas, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos tener una tabla, ¿ya? Que podamos configurar con filas y columnas, ya en este caso con la etiqueta TH nosotros establecemos las columnas y con la etiqueta TR nosotros establecemos las filas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden apreciar aquí que estamos colocando una primera fila, TR y cierre de TL, de encabezado, donde hay dos columnas, una para el mes y el otro para el gasto, y otra segunda fila en donde vamos a tener dos columnas más, ¿no es cierto?, con los datos respectivamente. Si queremos ahora trabajar con listas, ya tenemos dos alternativas. Crear listas no ordenadas, en cuyo caso usamos la etiqueta UL y cada elemento de la lista va a tener una etiqueta LI, o una lista ordenada, en cuyo caso usamos la etiqueta OL y los elementos de la lista siguen siendo los mismos, pero la diferencia es que en este caso entonces va a aparecer un número que representa a cada uno de los elementos, por eso están ordenados. En el caso anterior simplemente aparece una viñeta. Bueno, si en algún momento nosotros, por ejemplo, queremos separar elementos, tenemos, por ejemplo, las alternativas de hacerlo con una línea, que ya lo habíamos visto antes también, el HR, aquí está el efecto. Y si queremos hacer un salto de línea, es decir, una línea invisible, un espacio invisible en forma vertical, lo hacemos entonces con la etiqueta BR. Bien, estos han sido algunos de los elementos más importantes del HTML y nos vemos entonces en una nueva oportunidad.